está, avisa, no hay problema. Arrancamos cuando todo esté bien. Muy bien. Ok, ok, ok. Ujujú. Díganme, la diapositiva de hoy ya está en el E-Class, ¿verdad? ¿Me confirman? La diapositiva de hoy, profe, parece que está feliz. Sí, porque la conexión hoy tiene que ser buena. Entonces, estoy muy emocionado porque ayer la clase fluyó. Fue muy buena. Fue de inicio a fin, sin interrupción. Entonces, por eso dormí muy tranquilo ayer, desperté muy feliz hoy. Espero que hoy no sea la excepción. ¿Me confirman, por favor, si la diapositiva de las prácticas, sí, estaba diciendo que vamos a tener prácticas, ya es oficial, tenemos permitido hacer prácticas, pero en grupos reducidos, obviamente, en grupos reducidos. Pero antes que nada, antes de coordinar eso, necesito saber los alumnos que están por Ciudad del Este o por FOS y podrán venir o asistir a las clases prácticas, ¿sí? Sí están en el clase. Gracias, Tiago. Bueno, ¿ok? Profesor, ¿cómo va a ser feito para quien está fuera? Y bueno, las prácticas presenciales tendrán que, bueno, van a ser para los que están por aquí. No voy a poner como algo de carácter obligatorio, ¿sí? Porque aquel que está por San Paulo, está por Río de Janeiro, está por, no sé, una ciudad muy lejana, no le voy a obligar para que tengan que venir, ¿sí? Entonces, eso, para lo que necesito por eso saber quiénes están aquí por Ciudad del Este, Franco, Hernandarias, ¿sí? Quiénes podrán venir, ¿está bien? ¿Quiénes podrán venir? Entonces, eso, pero ya dejé a cargo de los delegados para que me vayan pasando y ya la siguiente semana armamos los grupos, las cuadrillas para poder trabajar, ¿ok? Bueno, entonces eso. Sí, va a tener algo más. Yo creo que sí, porque ahora mismo en abril tiene que haber también prácticas especiales para aquellos del semestre pasado que no pudieron, o sea, no pudimos tener las clases prácticas. Y bueno, creo que en este abril ya nos habían dicho para organizarnos y eso, ¿ok? Bueno, guárdeme aquí que simplemente voy a... Ujujú. A ver, a ver, a ver. Un ratito nada más. Aquí estoy viendo algo. Bueno, un ratito, un ratito. Sí, ok. Bueno, un sábado de COVID por aquí, dice. Bueno, está bien. Complicado, ¿eh? Complicado. Perfecto. Bueno, vamos a ver a dónde nos habíamos quedado. ¿Me pueden decir hasta dónde llegamos así bien y a partir de dónde podíamos nosotros continuar la clase? ¿Hasta dónde escucharon así bien la clase? Me dicen. Bish, no, no se recuerda. Métodos de biopsia, me dicen. Ok, bueno, vamos entonces allí. Ok. Vamos entonces allí. Voy a cambiar la diapositiva. Principal tipos de biopsia. Sí, bueno, vamos a arrancar otra vez desde técnicas entonces, ¿sí? Aquí, a ver, concluimos con esto de la mitocondria, ¿verdad?
Esta parte nosotros ya vamos a hablar. Yo creo que aquí empezó a haber problemas. Yo creo que aquí empezó, ya sí, con las funciones de las organelas. Bueno, aquí yo creo que hubo problemas, ¿verdad? Después el resto estaba todo bien, pero aquí empezamos a fallar. Bueno, bueno, muy buenas tardes para aquellos que entonces se están conectando ahora. Esta clase es simplemente para recuperar aquella clase que lastimosamente perdimos por problemas de conexión, ¿sí? Que estaba teniendo yo, realmente era mi culpa. Entonces, pero hoy vamos a recuperar eso, ¿sí? Nada va a estar por perdido esta semana. Esto es para que ustedes ya puedan después estudiar, ¿ok? Ya tener el camino del bien y continuar, ¿ok? Bueno, entonces ya hice algo al respecto. Y bueno, vamos a continuar aquí desde este lugar, ¿sí? Nosotros estábamos hablando de las funciones de las organelas de la célula. Habíamos mencionado que dentro del núcleo, o sea, que el núcleo, que también es una organela que pertenece al sistema endomembrana, su función es mantener al material genético, al genoma, ¿ok? Tiene dentro el material genético, ¿sí? Y dentro de ella, dentro del núcleo, hay muchas proteínas que van a servir para que se hagan copias de ese material genético, para que se hagan ARN mensajeros, ¿ok? Bueno, entonces, el núcleo tiene a su cargo mantener o resguardar al genoma, ¿sí? El, el ADN, ¿sí? Que es prácticamente el libro de vida está, de todo ser vivo, material genético. Bueno, después decíamos que el ribosoma tenía a su cargo atrapar el ARN mensajero, ¿sí? Que está llevando el mensaje, perdón, para proceder a la síntesis de una nueva proteína, ¿sí? Después mencionamos el retículo endoplásmico rugoso, donde decíamos que tenía a su cargo recibir al ARN mensajero, que está unido con un ribosoma, y recibir esa proteína que se está sintetizando, ok, dentro de ella. Bueno, dentro del retículo endoplásmico rugoso, decíamos nosotros que hay un chequeo de esa proteína, a ver si los aminoácidos corresponden, si esa proteína va a resistir, va a servir, ok, pasa por una prueba dentro del retículo endoplásmico rugoso, y si no pasa la prueba, esa proteína es destruida en ese lugar, y si pasa la prueba, perfecto, es enviado a la siguiente organela, que es el complejo de Golgi. El complejo de Golgi recibe a la proteína recién sintetizada, hace modificaciones en su molécula, ¿ok? Algunos lo va añadiendo algunas cositas allí para que quede perfecta, y además allí se le indica a la proteína a dónde tiene que ir, dónde va a actuar, y además es empaquetada en una vesícula de transporte. La vesícula de transporte, de hecho, nace en el complejo de Golgi, ¿ok? Entonces, esa proteína en el complejo de Golgi recibe modificación química, es empaquetada en una vesícula de transporte y ella lo envía a su lugar de destino, que puede ser para fuera de la célula o puede ser para el interior de una organela, ¿sí? De hecho, si es una proteína que es propia para el citoesqueleto, ¿sí? Si es para ahí, para el citoplasma, entonces el ribosoma no lo lleva al retículo endoplásmico rugoso, sino que lo va liberando allí, ¿sí? Bueno, a ver, eso habíamos dicho. Habíamos dicho también que el lisosoma es muy parecido a la vesícula de transporte, pero la diferencia es que el lisosoma contiene dentro de ella enzimas digestivas que van a contribuir para degradación de moléculas. ¿Ok? Después, retículo endoplásmico liso, mencionábamos que cumple función
con la síntesis de lípidos, esteroides y también almacenamiento de calcio. Estoy haciendo una revisión de lo que habíamos dicho en la clase pasada. Después hablamos de la mitocondria. La mitocondria, ¿sí? Es algo muy interesante. La mitocondria tiene su propio material genético, ¿sí? Tiene su propio ADN, ¿sí? La mitocondria tiene su propio material genético, su propio ADN. No está dentro de un núcleo, o sea, la mitocondria tiene su material genético dentro, no está dentro de un núcleo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Será que la mitocondria es otro ser vivo dentro de un ser vivo? Y les cuento lo siguiente. Hay una teoría donde menciona que la célula eucariota, ¿ok? Antes no tenía mitocondria, pero un día se encontró con un microorganismo, ¿ok? Un microorganismo, y lo fagocitó, lo llevó dentro, como para destruirlo, hasta comerlo, como quieran decirlo, lo llevó dentro y lo trajo beneficio, ¿ok? Lo trajo beneficio, lo llevó dentro y lo trajo beneficio. ¿Beneficio en qué? En que eso que lo llevó dentro, en ese caso ya la mitocondria le otorgó más energía a esa célula. Entonces, la célula lo conservó, no lo destruyó y después esa mitocondria, bueno, se iba multiplicando dentro. O sea, una célula puede tener varias mitocondrias, ¿sí? Una célula puede tener varias mitocondrias. De acuerdo a qué tanto trabaja una célula, ¿ok? Va a depender la cantidad de mitocondrias. ¿Ok? Cuanto más trabaja una célula, más mitocondria va a tener. Entonces está allí que se dice que la mitocondria podría ser una especie de bacteria, ¿okay? O otro microorganismo que está dentro de una célula eucariota, ¿sí? Y bueno, porque llama la atención realmente que la mitocondria tiene su propio material genético, ¿sí? Bueno, después, eso entonces, ¿verdad? Fíjense ahora que no sé, yo creo que ponía a alguien aquí como ejemplo, que la mitocondria forma energía siempre y cuando tenga lo que necesita para poder formar energía. ¿Y qué es lo que necesita la mitocondria para formar energía? Y bueno, necesita unos sustratos, ¿ok? Que traen protones, que le van trayendo protones, le van trayendo hidrógeno a la mitocondria, ¿sí? Y necesita de oxígeno, ¿ok? La mitocondria necesita de esos protones, ¿ok? Y necesita del oxígeno. ¿De dónde vienen esos sustratos? ¿De dónde viene ese hidrógeno? Y vienen de la degradación de moléculas, especialmente de carbohidratos, especialmente de la glucosa, ¿ok? Así. Fíjense, aquí está la mitocondria, ¿ok? Alguien está allí aburrido, está sin energía, alguien está allí, ¿ok? Casi con sueño, podríamos decirlo así. Bosteza, bosteza unas cuantas veces, lleva un caramelo a la boca, una bala de caramelo dulce, o un café dulce, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Ese azúcar pasa a la sangre y ese azúcar después llega a la célula, ¿ok? Llega a la célula. Este azúcar, este carbohidrato, es destruido, entra en un proceso catabólico que se llama glucólisis, después pasa a un ciclo de Krebs, y se forman sustratos, ¿ok? Ahí, sustratos que van atrapando protones, ¿ok? FAT y NAT, ¿ok? Entonces, estos protones aquí
¿sí? Porque que vienen de los carbohidratos, carbo, carbono, hidrato de hidrógeno, entonces son llevados a la mitocondria. La mitocondria tiene en su estructura una cadena respiratoria, ¿sí? Con bombas de protones, que funciona con protones y con oxígeno, cadena respiratoria. Entonces, teniendo esto, la mitocondria, los protones y el oxígeno, consigue formar energía, ¿ok? Consigue formar ATP, ¿sí? Consigue formar ATP. En realidad, ¿esta ATP de dónde viene? En realidad, en la célula hay ADP, adenosín difosfato, ¿ok? Que en la mitocondria van a la mitocondria para que en la mitocondria se le sume un fosfato más, ¿ok? Sumando esto dentro de la mitocondria, tenemos el ATP, ¿sí? O sea, la mitocondria lo que hace es, con ese protón y con ese oxígeno, es agarrar un ADP con un fosfato, los une y forma un ATP, energía, ¿sí? Ahí está. Entonces, hay otra, ¿vale? Un fosfato, ¿cuál otra? Esa es la diferencia. Un fosfato es la diferencia, Alexia. Esa es la diferencia, un fosfato, ¿sí? Bueno, hay otras fuentes de energía para la célula. Ahí está, GTP, por ejemplo, guanosin trifosfato, ¿ok? Pero, entonces, no es, sí es utilizado para algunas proteínas de la célula, pero el ATP es la más representativa, ¿ok? Solamente a modo de comentario de que hay otras fuentes de energía también, o sea, otro tipo de combustible, por ejemplo el GTP, sí que usan algunas proteínas, guanosin trifosfato, ¿ok? Pero principalmente es ATP. Bueno, esto es cosa de bioquímica que ustedes van a ir aprendiendo. Si van a hablar de la glucólisis, van a hablar del ciclo de Krebs, ¿sí? No se vayan a preocupar, porque eso van a ir viendo ustedes en bioquímica, ¿sí? Biología también le va a dar un pantallazo, así como nosotros, aquí. Y bueno, aquí cabe mencionar algo muy importante, que nuestras células, gran parte de nuestras células, tienen metabolismo aeróbico. ¿Qué significa metabolismo aeróbico? Es un mecanismo que requiere de oxígeno, ¿sí? Necesita de oxígeno. Ahí estamos viendo, aeróbico. Pero nuestras células, ¿ok? Algunas pueden cumplir también un metabolismo anaeróbico, ¿ok? Hay células nuestras que pueden trabajar con un metabolismo anaeróbico en algunas situaciones, ¿sí? Hay algunas que se pueden adaptar, está faltando oxígeno, bueno, pueden hacer un metabolismo anaeróbico, ¿ok? Pero este metabolismo anaeróbico no perdura mucho, ¿ok? Es solamente por un cierto tiempo, ¿ok? Porque si le sigue faltando el oxígeno, bueno, ellas dejan de funcionar, pueden incluso llegar a morir, ¿sí? Entonces, hay algunas células que pueden funcionar con un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Hay células que pueden hacer los dos, ¿sí? Pero hay células que por ningún motivo pueden hacer metabolismo anaeróbico y solamente hacen metabolismo aeróbico, solamente aeróbico. Ejemplo, las neuronas. Las neuronas son netamente aeróbicas. A las neuronas, al cerebro, cerebelo, ¿sí? Al sistema nervioso, no les puede faltar el oxígeno. Y fíjense, les voy a poner el siguiente caso. Les pongo el siguiente caso. Una persona, una persona que sufre un accidente de tránsito, un individuo de 23 años, accidente de tránsito, andaba en una motocicleta,
cayó, chocó con un auto, perdió una pierna, sangra mucho, pierde una gran cantidad de sangre, un volumen importante, ¿ok? Queda poca sangre circulando, porque va perdiendo, ¿sí? Bueno, ok, perdió la pierna, se le hizo el torniquete, todo bien. Esa poca sangre que está quedando, ¿a cuál órgano se le va a dar prioridad? ¿Cuál es en ese preciso momento? ¿Cuáles son los órganos vitales allí? ¿Cuáles son los órganos vitales en ese preciso momento? Y ustedes dirán, a ver, órganos vitales son hígado, páncreas, riñón, intestino, pulmón, corazón. Me van a citar todos los órganos, probablemente, y no al apéndice y a la vesícula biliar y al bazo, pero el resto me van a citar todo, ¿sí? Seguramente me van a citar. El hígado es un órgano vital, el riñón es un órgano vital, profesor, el intestino es un órgano vital, profesor. Bueno, está bien, ¿ok? Está bien. Pero en esta situación crítica, ¿sí? Esta situación crítica que les pongo como ejemplo, ¿cuáles realmente son los órganos vitales? ¿Cuáles son realmente? Porque fíjense, cuando decimos nosotros signos vitales, ¿qué evaluamos en signos vitales? Evaluamos presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, ¿ok? Bueno, eso evaluamos. Entonces, fíjense, les pongo en el siguiente caso. Este individuo que perdió una pierna por un accidente de tránsito, ¿ok? La poca sangre que le queda, ¿a dónde se envía? Esa poca sangre oxigenada hay que mandarla al cerebro. El cerebro es a quien no le puede faltar la sangre, porque no puede hacer metabolismo anaeróbico. El resto de los órganos tratan de adaptarse a esa poca concentración de oxígeno, tratan de adaptarse y bueno, pero el cerebro no. Entonces, prioridad de sangre para el cerebro, ¿sí? Después, fíjense, ¿de quién depende el cerebro para que le llegue la sangre? ¿Quién tiene que funcionar bien para que le llegue la sangre al cerebro? El corazón, ¿sí? Ahí está, el aparato cardiovascular. El corazón tiene que funcionar bien, muy bien. Pero el corazón solo bombea, el corazón solo envía. ¿De quién depende que la sangre esté oxigenada? Depende del aparato respiratorio. Está el pulmón, eso, vía respiratoria, pulmón especialmente, ¿sí? Porque allí ocurre el intercambio. Entonces allí está, señores, sistema nervioso, aparato cardiovascular, aparato respiratorio. Entonces, corresponde a lo vital, ¿sí? En ese momento, puede morir el riñón, ¿sí? Puede existir un infarto renal, puede existir un infarto hepático, un infarto esplénico, infarto intestinal, puede existir, ¿ok? Esos órganos pueden morir por la falta de oxígeno, ¿sí? Pero el individuo que mantiene todavía vivo el sistema nervioso, bueno, puede estar vivo todavía, porque si le falta el oxígeno al cerebro, todo el mundo después muere, ¿sí? Todo muere. Si el sistema nervioso muere, ¿se entiende? Entonces pasa, pacientes con accidentes de tránsito, donde perdieron muchos volúmenes de sangre y no se hizo la reposición, está pronta. Entonces puede presentar infarto renal, infarto intestinal, infarto hepático. ¿Me entienden? Uno de los órganos que es el primero en sufrir por una caída de volumen de sangre es la piel. La piel, ¡pum!, se vuelve azul, se vuelve cianótica, se vuelve un color azul, azulado, grisáceo, cianótico. Es la primera en manifestarse. Pero la piel resiste mucho, ¿sí? La piel resiste mucho, ¿ok? Puede quedar un buen rato, con esa disminución de la concentración de oxígeno, pero aguanta, ¿está bien? Bueno, entonces eso, pero allí está. Señores,
Ustedes van a escuchar en primeros auxilios, van a escuchar el A, B, C, D, E del trauma. ¿Ya escucharon? A, B, C, D, E del trauma, ¿sí? A, control de la columna cervical para no lesionar la médula espinal, ¿sí? Control de la columna cervical. Fíjense, protegemos allí algo vital. Vías aéreas permeables, que no haya obstrucción, entonces, de la parte que transporta el aire hacia los pulmones, ¿sí? A, control de columna cervical, vías aéreas permeables, ¿sí? Fíjense, ahí está. B, de Brasil, ventilación, controlamos la ventilación, si realmente está ocurriendo un intercambio de gases, ¿sí? Entonces, B, ventilación, ¿está bien? C, control de las hemorragias y circulación, circulación y control de las hemorragias, fíjense, A y B, A tenía que ver ya con el sistema nervioso y A y B también ya tenía que ver con la parte respiratoria. C ya tiene que ver con la parte circulatoria, ok, aparato circulatorio, ¿sí? Cardiovascular. Y D, evaluación de estado de conciencia, es por escala de Glasgow, ok, ¿entienden? D, evaluación de estado de conciencia. Ahí ya tenemos, fíjense, ahí está lo vital. ¿Por qué son esos los primeros? En ninguna parte alguien habla de la orina, alguien habla de la funcionalidad hepática, nadie. ¿Me entienden? Allí está, en ese preciso momento, lo vital. ¿Ok? Y tiene que ver, y la E es exposición del paciente, de por ahí que no se nos escape alguna herida por donde uno puede estar sangrando. Entonces, exposición completa del paciente. ¿Sí? Bueno, circulatoria para verificar si no hay hemorragia. Sí, así también es Pedro. ¿Sí? Así es. C es para evaluar circulación, ¿ok? Y también control de las hemorragias. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Y fíjense, signos vitales tiene que ver con esto que mencionamos. ¿Ok? En ningún momento hablamos de la funcionalidad pancreática, por ejemplo. Nadie habló de enzimas pancreáticas o alguna semiología pancreática en ese momento. ¿Sí? Pero bueno, necesitamos del páncreas también, claro, después para vivir, ¿verdad? Pero bueno, pero en ese preciso momento, ahí está lo vital. Después hablamos de la división celular. Esto es un tema que más bien van a profundizar en biología, ¿sí? Las células se dividen por dos mecanismos, mitosis y meiosis. Mitosis, todas las células, casi todas las células se multiplican por mitosis, ¿ok? Casi todas nuestras células se pueden multiplicar. Hay algunas que no, como por ejemplo las neuronas, las células musculares, ellas no se pueden multiplicar ya después de haber nacido, ¿sí? Durante la vida intrauterina, sí, las neuronas, el músculo se multiplicaban, pero después de haber nacido, ya no, ¿ok? Pero otras células sí se multiplican por mitosis, ¿ok? Donde una célula madre da origen a dos células hijas, que es idéntica a la madre, ¿ok? Son células hijas idénticas a lo que era la madre. Mismo material genético, mismo tamaño, misma característica, misma función, ¿ok? Bueno, mitosis. Ahora, meiosis, en cambio, ocurre dentro de las gónadas, testículo para el hombre, ovario para la mujer. Mediante este tipo de división es lo que se da origen a las células germinativas. Espermatozoides para el hombre, óvulos para la mujer. Donde la célula madre, una célula madre, va a dar origen a 4 hijas. Ahí está, 4. Pero, allí, las células hijas no son idénticas a la madre. No, 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 no. Aquí el material genético está reducido por la mitad. Fíjense, el material genético está reducido por la mitad.
hubieron algunos intercambios en el material genético. El material genético aquí no es idéntico al de la madre, ¿ok? Donde cada una de estas hijas, de hecho, van a ser diferentes, ¿ok? Bueno, entonces, esto es la meiosis, es para dar origen a células germinativas, ocurren en gónadas. ¿Okay? El resto de nuestras células hacen división por mitosis, ¿ok? Bueno, pero este es un tema que van a profundizar más en biología, porque esto requiere una clase o dos, al menos, de solamente hablar división celular, ¿ok? Pero al menos les doy aquí las generalidades. Y muy bien, llegamos a técnicas histológicas. ¿Está saliendo bien la conexión? ¿Está funcionando? ¿Todo bien? Bueno, voy a llorar de emoción. Voy a llorar de emoción porque me ponen muy contento. Ótimo, perfecto. Señores, técnica histológica. ¿Quién es mi jugador aquí? ¿Hay alguien aquí ya que nosotros nos encontramos en la cancha, en JM? ¿Quién es? Se me fue el nombre, pero le dije que le iba a saludar por aquí. No está, creo que no está, creo que hoy no se conectó. Bueno, creo que hoy no se conectó mi jugador Ronaldinho. Bueno, técnica histológica, señores. ¿En qué consiste? Técnica histológica es un conjunto de pasos o procedimientos que uno hace con una muestra biológica para después estudiarlo en el microscopio. ¿Ok? Entonces, tenemos una muestra biológica que puede ser un órgano entero, que puede ser una porción de un órgano, puede ser un tejido. Entonces, todos esos pasos que hagamos por esa muestra para estudiarlo en el microscopio después, eso es técnica histológica. Y tenemos dos tipos de procesamiento, ¿ok? Tenemos lo inmediato, o también conocida como vital, y también tenemos el mediato, conocida como post-vital. El inmediato, el inmediato son procedimientos rápidos, ligeros, no requieren mucho tiempo. Incluso allí las células, ¿ok? A ser analizadas, pueden estar con vidas, ¿ok? Entonces, por eso también se llama procedimiento vital. En cambio, el procedimiento inmediato tarda más, tarda mucho, tarda días, ¿ok? Puede tardar horas o días, ¿ok? En estar lista la muestra para poder ser examinada. Y bueno, en ese momento ya al ser examinada la muestra, ya las células no tienen vida, ¿ok? O el tejido ya no tiene vida, entonces por eso postvital. Veamos el ejemplo. Procedimiento inmediato o vital. ¿Sí? Uno de estos, aquí tenemos como ejemplo, tenemos como ejemplo a lo que es frotis de sangre. Creo que dicen en portugués esfregazo. Alguien ya me dijo, en otra sección me dijo, profe, aquí en Brasil se conoce como esfregazo. Esfregazo de sangue. Bueno, ya está. Eso. Gracias, Lidiane. Esfregazo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Siempre, siempre, lo primero es tomar la muestra, ¿ok? Entonces, siempre es primero tomar la muestra. Tomamos la muestra, en este caso, muestra de sangre del paciente, ¿ok? Tomamos con una jeringa, luego colocamos una gotita aquí en una lámina, fíjense, una lámina de vidrio, un portaobjeto, colocamos allí, ¿ok? Luego, con otra lámina de vidrio, fíjense aquí, en un ángulo de 45 grados, ¿sí? ¿Está? Un ángulo de 45 grados, esperamos que esa gota de sangre se disemine,
por la base de esta segunda lámina, allí, se expande. Aquí fíjense, colocamos un ángulo de 45 grados, se expande. Y luego que se llega a expandir, hacemos el esfregazo. Frotamos, frote, arrastre, fregazo, ¿ok? Entonces, vamos llevando para este lado y queda de esta manera, ¿ok? Ahí está. Fíjense, la lámina queda de esta manera, ¿ok? Queda así. Después, ojo, nosotros ya podemos examinar, esperamos que esto se seque, podemos examinarlo así, ¿ok? Pero usamos unos colorantes para que su visualización sea mejor, se puedan ver mejor las células, ¿está? Y bueno, utilizamos entonces colorantes, fíjense, utilizamos aquí el teñido de Green Giemsa, está para esta lámina, segunda lámina. La primera no tiene colorante, lámina A no tiene colorante, no tiene tinción, lámina B sí tiene tinción, ¿ok? Ahí está, la tinción de Green Giemsa. Y bueno, ya podemos nosotros proceder a examinar el microscopio. Entonces, esto es un procedimiento pronto, rápido, ligero, tarda 10, 15 minutos para que ya, después de tomar la muestra, ya podemos examinarlo, ¿sí? Es rápido, ¿ok? Entonces, esto es una técnica que ustedes van a hacer en la práctica, en bioquímica, ¿sí? La profe, estoy seguro que en bioquímica ustedes reciben otra vez esta clase de frotis de sangre. ¿Sí? La profe siempre me dice, déjame a mi cargo que yo voy a hablar eso con mis alumnos, yo les voy a mostrar, nosotros vamos a hacer, ¿ok? Entonces ustedes van a hacer esta técnica, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? También se hace esto, procedimiento inmediato, ¿ok? Procedimiento inmediato o vitales, también se pueden hacer, por ejemplo, para muestras de materia fecal, ¿sí? Frotis de materia fecal. También se puede hacer para secreciones respiratorias, ¿sí? De esputo. Entonces, frotis de secreción respiratoria también existe. Y también aquí encaja algunos estudios citológicos, como por ejemplo el Papa Nicolau, ¿ok? El PAP, ¿sí? Papa Nicolau también. Entonces, un procedimiento inmediato o vital, ¿sí? Son ejemplos. Una técnica que ustedes van a hacer entonces en bioquímica, van a tener una clase de frotis. Entonces, allí esto va a ser, van a recibir todas las indicaciones otra vez. Y aquí es donde realmente nos interesa bastante, ¿sí? Porque esto no es algo que van a hacer en bioquímica, ¿ok? Tampoco lo vamos a hacer nosotros, pero tenemos que conocer los pasos o la técnica, ¿sí? Más utilizada al menos. Y bueno, procedimientos mediatos o postvitales. Esto tiene más pasos que el anterior, no es algo que se obtenga rápido, por lo general tardamos 2 a 3 días, ¿ok? Para tener la muestra lista, para después recién ser examinada. Y fíjense, los pasos son, primero, tomar la muestra, después fijación, luego inclusión, microtomía, coloración y montaje. Entre ellas, entre ellas hay también pasos que no se citan aquí. Hay pasos entre ellas como la deshidratación y también aquí la rehidratación. ¿Ok? Entonces son otros pasos que no se citan aquí. ¿Ok? Pero vamos a mencionar. Empezamos con la toma de muestra. La toma de muestra puede ser por biopsia o puede ser por necropsia. ¿En qué consiste biopsia? Biopsia consiste en tomar la muestra, pero de un organismo vivo, que tiene vida, ¿sí? Sigue con vida. Necropsia, tomar muestra de seres muertos, ¿ok? Los dos consisten en tomar muestra, pero uno es en seres que tienen vida, ¿sí? Que siguen con vida,
y necropsia en organismos, entonces, muertos o seres muertos, ¿sí? De hecho, necro viene de muerte, ¿sí? Bueno, entonces toma de muestra. Fíjense, la biopsia, de hecho, hace referencia a esa técnica, a un procedimiento médico donde se toma una muestra de un organismo vivo y también la muestra que se obtiene también se llama biopsia, ¿sí? El órgano o el tejido o la porción de un órgano que se obtiene como muestra, eso también se llama biopsia. Y la biopsia, ojo, la biopsia, de acuerdo al momento, al momento de ser realizado o la técnica también utilizada o los instrumentos médicos auxiliares utilizados, bueno, en base a todo eso existen diferentes tipos de biopsia. Tenemos biopsia, por ejemplo, biopsia por punción con aguja fina, aspiración, o sea, biopsia por punción, aspiración con aguja fina, biopsia por punción con aguja gruesa, biopsia excisional, biopsia incisional, biopsia preoperatoria. Tenemos biopsia endoscópica, percutánea, ensacabocado, colposcópica y hay muchas más. Biopsia guiada por ecografía. Hay diferentes tipos de biopsia aquí, no están citadas todas, ¿ok? Tampoco vamos a hablar de todas, pero le voy dejando algunos ejemplos dejando la explicación en lo que consiste, así brevemente. Pero vamos a ver aquí, fíjense, estamos viendo, me están escuchando, me dice Denner que cayó. Debe cayó, levanta, cayó, levanta. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Ah, bueno, perfecto, normal, dicen. ¿Ok? Cuando conexión cayó, levantar. Entonces, vamos. Tú que lute. Señores, estamos viendo aquí una glándula endocrina conocida como glándula tiroides, ¿ok? La tiroides es una glándula que se encuentra en la región cervical, la parte anterior, por delante de las vías aéreas, ¿ok? Que tiene como función secretar hormonas tiroideas, T3, T4, ¿ok? Que regulan el metabolismo de nuestro cuerpo y también liberan calcitonina, ¿sí? Bueno, ahora, no vamos a hablar de la glándula tiroides, solamente le estoy dando unas generalidades, ¿sí? El paciente acude porque presenta un nódulo visible y palpable, ¿ok? En la glándula tiroides. Lo examinamos nosotros, hacemos los procedimientos semiológicos, sí, ok, cierto, hay un nódulo, es palpable, sí, es dolor o indoloro, lo vamos evaluando, pero nosotros no podemos confirmar o decir allí, no podemos jugarnos y decir, ese nódulo es maligno o ese nódulo es benigno, no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar una muestra. ¿Ok? Tomamos una muestra y lo hacemos con esto. Una jeringa conectada a una aguja fina, donde enviamos primeramente una pequeña cantidad de solución salina, una pequeña cantidad, y luego lo aspiramos. Aspiramos. Entonces, esto es aquí. Se puede usar anestesia local, se puede usar, ¿ok? Se puede usar, como a veces no se usa también. Entonces, punción, esta punción, aspiración con aguja fina. Biopsia por punción, aspiración con aguja fina. ¿Sí? También se puede aplicar esto para lesiones nodulares en pulmón. Fíjense, también. Biopsia por punción, aspiración con aguja fina. Aquí vemos una glándula mamaria que presenta un nódulo palpable. No podemos asegurar que sea algo benigno o maligno. Entonces tomamos una muestra, fíjense, pero en este caso lo hacemos con una pistola conectada a una aguja que es gruesa, ¿ok?
Y bueno, esta pistola, al presionar este botón, dispara la aguja, ¿ok? Genera una presión y con esto toma la muestra. La muestra queda dentro de la aguja, ¿sí? Queda dentro de la aguja. Entonces, este tipo de biopsia se conoce como biopsia por punción con aguja gruesa, ¿ok? Sí, para este caso se utiliza anestesia local, ¿ok? No es sedación completa del paciente, sino una anestesia local, ¿tá? De la región nada más, donde queremos obtener nosotros la muestra, ¿sí? Y bueno, entonces biopsia por punción con aguja gruesa. Estoy poniendo aquí ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos nada más. No vamos a ver todas. Aquí tenemos una endoscopía digestiva alta, aquí otra endoscopía digestiva baja, ¿sí? ¿Está? ¿Ok? No, la anestesia local hace el médico mismo que hace la muestra, toma de muestra, una anestesia local, ¿sí? No hace falta llamarle al anestesiólogo. Bueno, entonces, lo mismo, cuando ustedes van a hacer una sutura y tengan que anestesiar el lugar donde van a hacer la sutura, no le llaman al anestesiólogo para eso. Ustedes mismos van a hacer, ¿ok? Entonces la anestesia local, ¿sí? Eso. Como el odontólogo que trabaja por el diente, ¿ok? El odontólogo mismo te hace la anestesia local. Bueno, entonces, fíjense, el endoscopio es un instrumento médico que nos permite evaluar órganos huecos, ¿está? Nos permite evaluar el órgano hueco. Entonces, cuenta con una pantalla, va conectado a una pantalla, ¿ok? Presenta entonces los controles de mando, presenta una estructura tubular, que es la que va a ingresar dentro del órgano hueco. En un extremo presenta una cámara, hay canales por ese tubo, canales donde uno va a poder enviar instrumentales, hay canales por donde se pueden enviar gases, ¿ok? Es muy, muy interesante este instrumento médico. Y fíjense, entonces vamos a evaluar la mucosa gástrica porque la paciente refiere malestares, está dolores, está que no puede comer y bueno, vamos a evaluar entonces la mucosa gástrica, ¿ok? Y vemos que sí se ve áreas inflamadas en el estómago. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra, ¿ok? Y al tomar muestra utilizando este instrumento médico, entonces hablamos de una biopsia endoscópica, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, eso. Después, aquí, por ejemplo, también, bueno, no lo veo nada agradable, nada divertido, pero bueno, está una endoscopía digestiva baja, señores, ¿ok? Ahí, bueno, entonces, fíjense, se encuentra con unas lesiones allí tumorales, está unos pólipos, no podemos asegurar que esto sea benigno o maligno, tomamos esa muestra y bueno, entonces aquí biopsia por una endoscopía digestiva baja, ¿sí? Eso. Muy bien. Después, aquí lesiones en piel, por ejemplo, podemos tomarlo también como muestra para poder ser examinado. Usamos este instrumento aquí, que es un bisturí circular, ¿ok? Bisturí circular. Hacemos presión sobre la piel, damos una vuelta, va cortando. Luego, claro, todo esto es estéril. Agarramos una pinza, tomamos esa porción, cortamos con una tijera, biopsia en sacabocados, ¿ok? Biopsia en sacabocados. Sí, así descubrimos nosotros el cáncer, ¿ok? Ahí hacemos esto. Por ejemplo, esto era un pólipo allí que se veía muy inocentón. Tomamos esa muestra, llevamos nosotros al laboratorio, se ven células atípicas, células malignas, ¿ok? Bueno, entonces me indica de que esto es un proceso neoplásico maligno.
Procedemos con los siguientes estudios, está de imágenes, que escáner, y bueno, y después ya decidimos el tratamiento. Entonces, vamos aquí a la siguiente. Esto es en la parte ginecológica. Fíjense, la vagina es una cavidad virtual. La vagina es una cavidad virtual, ¿sí? Una cavidad virtual, que quiere decir que se abre solamente cuando hay un contenido dentro, ¿sí? Entonces, para poder examinar la vagina y ver también, evaluar el cuello uterino, entonces debemos abrirlo, y lo hacemos con este instrumento que se llama espéculo. Vemos aquí el espéculo. Entonces, esto hay de metal, hay también de plástico y de metal. Después, claro, para poder ver bien dentro, utilizamos este instrumento que es el colposcopio, que es como una especie de binocular que envía luz, emite luz, y también nos permite ampliar la imagen. Entonces, colposcopio. Si hacemos una biopsia utilizando este instrumento, es biopsia colposcópica. ¿Ok? Por ejemplo, para tomar muestra del cuello uterino, está una biopsia para el cuello uterino, biopsia colposcópica. Ahí, se utilizan otros instrumentales aquí, por ejemplo, el forceps, ¿ok? Para tomar la muestra entonces. Entonces, biopsia colposcópica, esta es esta. Señores, hay muchos tipos de biopsia. Ustedes me van a decir, profe, existe, es cierto que existe aquello. Bueno, sí, hay muchas. Yo solamente le estoy mostrando algunas, ¿sí? Solamente algunas. No estamos hablando a detalle de ninguna de ellas. ¿Okay? Solamente le voy mostrando de que existen diferentes tipos de biopsias y de acuerdo al momento en que se realiza, de acuerdo a la técnica, de acuerdo a los instrumentos utilizados. Entonces, hay varios tipos de biopsia. Ahora, algo muy importante. Todo lo que se quita del cuerpo humano tiene que ser analizado. Ejemplo, si un paciente llega al servicio de urgencias con cuadro de una apendicitis, muy bien, confirmamos, lo llevamos al quirófano, lo abrimos, sacamos el apéndice, paró todo, ya parece que resolvimos. Ojo, ese apéndice que sacamos de ese cuerpo humano, tenemos que enviarlo al laboratorio. Protocolo. Es mandatorio, es obligatorio que todo lo que quitemos de un cuerpo, del cuerpo de nuestro paciente, tenemos que enviar al laboratorio. ¿Ok? Ya sea líquido, ya sea porciones de un órgano, ya sea un órgano entero, ¿ok? Todo. Bueno, en fin. Después, ojo, otra cosa que no se puede hacer. Ese apéndice, por ejemplo, no lo puedo yo pedazar en tres partes. Hay un pedazo aquí, otro pedazo allá, y enviarlo a laboratorios diferentes, laboratorios distintos. No se puede hacer. El 100% de la muestra, el 100% de la muestra debe ser enviado a un solo laboratorio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esa lesión, porque si ese órgano, por ejemplo, presenta realmente una lesión, bueno, yo lo voy dividiendo en tres partes. Un laboratorio me va a dar una conclusión, otro laboratorio donde fue el tejido, se fue normal, la parte normal, ¿ok? Donde no había lesión, me va a decir que todo está bien. ¿Me entienden? El 100% de la muestra se envía a un solo laboratorio. ¿Queda claro eso? ¿Está bien? Que nunca les pase entonces, que nunca ustedes quitaron el útero, la mitad del útero para el laboratorio A y el otro para el laboratorio B. No. Muy bien. Después de quitar la muestra, ¿qué debemos hacer? Fíjense que todos los tejidos u órganos que lo desconectemos de su lecho vascular o del lugar donde se estaba nutriendo, obviamente van a querer morir, después van a querer
el órgano va a querer destruirse, ¿ok? Va a querer necrosar, y eso es algo que no queremos. Porque si en la muestra o el órgano llega a necrosar, no vamos a observar nada en el microscopio. Nada, no vamos a encontrar nada, no vamos a poder decir nada. Vamos a necrosis, nada más. ¿Ok? Entonces, no queremos que haya una destrucción, una pérdida de la arquitectura de ese órgano o ese tejido que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué hacemos? Esa muestra o ese órgano colocamos en un recipiente donde vamos a encontrar un líquido fijador. ¿Ok? Vamos a encontrar un líquido fijador. El líquido fijador universal es el formol. ¿Ok? El formol al 10% es el fijador universal. Ahora, hay otros tipos de formoles, otro tipo de alcoholes que pueden ser utilizados como fijador, pero el universal es el que nosotros debemos conocer. ¿Ok? Es el formol. Y hay combinaciones otra vez, formol con esto, formol con aquello, pero formol, ¿está? Formol, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el formol? El formol lo que hace es impedir la autólisis, impedir que las células se destruyan, ¿ok? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Hace que las proteínas sufran una desnaturalización, o sea, hay una desnaturalización de las proteínas, unos pequeños cambios o modificaciones en la proteína, por lo cual las enzimas degradadoras ya no lo reconocen, entonces las proteínas quedan, las proteínas se mantienen, el citoesqueleto se mantiene y la célula, por más que ya esté muerta, mantiene su estructura. Es como si fuera que está viva la célula, pero en realidad ya está muerta, solamente que mantuvo su arquitectura. Es como ¿cómo dicen? Taxidermia. Es como la taxidermia. Parece que algo está vivo ahí, un león, un tigre, como en el museo, pero en realidad está muerto. ¿Sí o no? ¿Cómo dicen en portugués taxidermia? Creo que taxidermia también. Taxidermia en español, en portugués, creo que es lo mismo. Bueno, es así. Cuando van en el museo y ven los leones, el tigre, parece que está vivo, pero no está muerto, con las células también. ¿Sí? Entonces, eso hace el formol. Desnaturalización proteica, de esta manera impidiendo la autodestrucción o la autólisis de la célula. ¿Sí? Muy bien. ¿Después qué? ¿Qué sucede después? El formol, ¿cuánto tiene que ser? Bueno, se recomienda de que sea de 1 a 20 la relación. Una muestra, el volumen del formol tiene que ser 20 veces al volumen de la muestra. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda. Luego, esto se coloca en un lugar refrigerado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debemos dejar? Y bueno, por lo menos unas 12 horas. ¿Ok? Por lo menos unas 12 horas, un día, debe permanecer en formol, ¿sí? Para que se pueda dar entonces esa desnaturalización proteica. Siempre, esto depende del tamaño de la muestra, ¿está? ¿Sí? No hay un tiempo establecido, pero por lo menos tiene que haber unas 12 horas. Y luego ¿qué hacemos? Luego, ¿qué ocurre? Enviamos esto al laboratorio, ¿sí? Tomamos una muestra en el quirófano, centro quirúrgico, mandamos al laboratorio. Pero debemos enviar con una ficha, ¿ok? Un documento, donde estén todos los datos del paciente, todos los datos, nombre, edad, sexo, número de teléfono. Debemos colocar un breve resumen de su historia clínica, entre ellos diagnóstico, los procedimientos realizados, ¿ok? También debemos describir el tipo de biopsia que fue realizada, la técnica con la cual se obtuvo la muestra. Debemos indicar también, de qué órgano o de qué parte del cuerpo tomamos esa muestra, ¿sí? Se tiene que indicar una muestra, una biopsia de esófago, una biopsia de estómago y de qué porción debemos indicar, ¿ok? Bueno, entonces todo eso. Después,
En el laboratorio ya en el laboratorio, ellos quitan la muestra del formol, colocan sobre la mesa una bandeja y ellos hacen un análisis macroscópico, ¿sí? Ven las características de la muestra, van describiendo su color, su tamaño, ¿ok? Las dimensiones, el peso, van describiendo la parte macroscópica. Después de la parte macroscópica, ¿qué se hace? Bueno, ojo, cuidado, hay muchos pasos aquí que voy a mencionar que parece mucha historia, pero yo les voy a dejar un video donde se muestra paso a paso lo que se hace. ¿Está bien? Entonces, ahora es imaginarnos un poquito lo que yo voy contando y después ustedes van a ver el video que está en el e-class, ¿ok? Y allí yo sé que va a quedar más claro, ¿sí? Entonces, después de hacer la descripción de la muestra, de cómo se ve, esa muestra, si es muy grande, bueno, lo pedazamos allí, ¿ok? Lo vamos pedazando. Y luego, esa muestra, o el pedazo de la muestra, ¿sí? Lo vamos a colocar en una canastilla más chiña, ¿sí? Plástico, canastilla de plástico, ¿ok? Colocamos dentro, cerramos la canastilla y procedemos a realizar una deshidratación aquí. Después de la fijación, viene la deshidratación, ¿ok? Y la deshidratación es prácticamente el paso más largo, ¿ok? Es donde lleva más tiempo, ¿sí? Esto de hecho se coloca, la canastilla con la muestra, se coloca ya en un aparato que hace ya la deshidratación, ¿ok? Antes se hacía de forma manual. Y bueno, ¿cómo se hace la deshidratación? La deshidratación, de hecho, se hace colocando entonces la muestra en alcohol, ¿sí? Lo colocamos en alcohol, ¿sí? En varios, o sea, colocamos en alcohol, pero no alcohol 100%, ¿sí? No alcohol 100% de entrada, porque si colocamos un alcohol 100%, la muestra también se va a destruir y no es algo que queremos. Entonces colocamos un alcohol, pero en graduaciones diferentes, alcohol, ¿sí? En graduaciones diferentes, ¿sí? Pero de manera creciente. O sea que colocamos, por ejemplo, en alcohol 70%, quitamos la muestra, ¿ok? Después alcohol 70% nuevamente, quitamos la muestra. Después alcohol 95, quitamos la muestra. Luego alcohol 95 nuevamente, quitamos la muestra. Luego alcohol etílico 100%, quitamos la muestra. Alcohol 100% nuevamente. ¿Me entienden? Lo hacemos con el alcohol, ¿ok? Alcohol etílico, pero de manera creciente, ¿sí? Alcohol 70, 12 horas, quitamos la muestra. Repetimos, alcohol 70, otra vez 12 horas, quitamos la muestra. Alcohol 95, dejamos una hora, quitamos la muestra. ¿Me entienden? Lo vamos haciendo. Y este paso, esta parte de la deshidratación es lo que lleva más tiempo, ¿sí? Puede tardar un día y medio, ¿ok? Entonces, fíjense, lo hacemos entonces con alcohol, pero de manera creciente, ¿sí? Después de hacer el alcohol, la deshidratación, ¿qué hacemos? Podemos proceder al siguiente paso, que es la inclusión, ¿ok? La inclusión lo hacemos con la parafina. Parafina. La parafina es un derivado del petróleo que no se mezcla con el agua, ¿ok? La parafina no se mezcla con el agua, entonces por eso hicimos antes la deshidratación. La deshidratación fue para poder hacer la inclusión con la parafina, ¿ok?
Entonces, aquí, quitamos la canastilla que tiene la muestra del aparato, que es donde hacíamos la deshidratación, abrimos la canastilla, la ceschiña, tomamos la muestra, colocamos en un recipiente metálico, recipiente de metal, ¿ok? Colocamos bien en el centro la muestra y luego derramamos la parafina. La parafina está en un estado líquido. Derramamos la parafina, ¿ok? Hasta que se llene ese recipiente. Luego, esa muestra con la parafina líquida en esa bandeja metálica, dejamos para que se seque. De hecho, colocamos en refrigeración, ¿ok? ¿Qué sucede después? La parafina se solidifica. ¿Saben cómo es? Es como la resina, ¿sí? La resina que es líquida y luego queda sólida. La parafina también, ¿sí? Primero líquida y luego queda sólida. Entonces después tomamos la bandeja y tomamos nuestra muestra y fíjense, tenemos un bloque de parafina. Un bloque de parafina donde en el centro está la muestra, ¿sí? ¿Conocen aquel brinquedo que tiene un muñequito en el centro y mucho plástico transparente alrededor? ¿Conocen? ¿Nunca vieron? Esos juguetes, brinquedos, boliñas, son pelotitas transparentes, ¿sí? De goma, y en el centro hay un muñequito. ¿Nunca vieron? Bueno, entonces no saben. Bueno, así queda nuestra muestra. Así queda nuestra muestra. Hay un bloque de parafina y la muestra queda en el centro. Entonces, ¿para qué ese bloque? ¿Por qué el bloque? ¿Para qué la parafina? Fíjense que a la muestra nosotros le incluimos parafina, por eso se llama inclusión. Le dimos volumen para que sea más fácil poder manipularlo y poder encajar en la máquina que va a hacer el corte, ¿sí? ¿Se entiende? Porque manipular la muestra nada más iba a ser muy difícil, muy complicado. Entonces, con ese bloque es más sencillo y además podemos hacer cortes muy, muy finos después con esto. ¿Está bien? Entonces, después de esto, de la inclusión, pasamos a la microtomía, el corte. El corte se hace con el micrótomo, ¿ok? Micrótomo es una máquina que funciona con pedales manuales donde uno da la vuelta y va cortando. ¿Okay? Da la vuelta y va funcionando la cuchilla. Los cortes podemos nosotros ajustar a qué grosor queremos, ¿sí? 4 micrómetros, 8 micrómetros, cortes muy delgados, muy, muy delgados. ¿Está bien? Entonces allí colocamos el bloque, procedemos al corte y ese corte que va saliendo, que va resultando allí, es muy, muy delgado, ¿sí? Se parece a un plástico, parece un plástico, una sacolina ahí, pero más delgada, parece transparente. Colocamos en el agua, ojo, porque ese corte tiene tendencia a arrugarse, tiene tendencia a enxugar, dicen en portugués, enxugar. Entonces, colocamos en un recipiente donde hay agua tibia, agua morna, baño María ahí, agua morna, colocamos en la superficie del agua y ese corte se estira, se extiende. Ese corte se estira, se extiende, ya no está enxugada, arrugada, está flotando en el agua y con una primera lámina de vidrio porta objeto, ¿ok? En la lámina de vidrio metemos al agua por debajo y sacamos la muestra, ¿ok? Ese corte. Entonces, ya la lámina de vidrio, ¿ok? La lámina de vidrio, el portaobjeto, tiene allí la muestra con la parafina, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? No podemos pasar al siguiente paso, a la tinción todavía, porque
Porque con la parafina no vamos a poder hacer la tinción. Si hay parafina, no, los colorantes no van a llegar a las células y entonces tenemos que eliminar la parafina. ¿Cómo? Ese portaobjeto que tiene el corte, colocamos en una estufa, ¿sí? Colocamos en una estufa y entonces esto derrite nuevamente la parafina, ¿ok? Derrite nuevamente la parafina. Entonces, allí nos queda solamente la muestra, ¿sí? Ahora, ¿podemos proceder a la tinción? No, no podemos proceder todavía a la tinción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí los colorantes de rutina, los más utilizados, están para las técnicas histológicas, que es la hematoxilina con H, hematoxilina, y eosina sin H, ¿ok? Hematoxilina y eosina. Son colorantes que funcionan con el agua. O sea, ellos tiñen estructuras que, bueno, donde hay agua, ¿sí? Y nosotros habíamos hecho deshidratación al inicio. Ay, me Dios do céu. ¿Qué hacemos entonces? Ah, tranquilo, hacemos una hidratación de ese tejido, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer una hidratación después del corte, después de retirar la parafina, una hidratación. ¿Y cómo se hace? Lo hacemos de manera inversa, ¿ok? De manera inversa a lo cual hacíamos la deshidratación, ¿ok? Vamos colocando otra vez, vamos colocando en agua, intercalando con alcohol, pero alcohol de manera decreciente, ¿sí? De manera decreciente. Entonces, de esa manera hidratamos nuestro tejido. Y ya estando hidratado, esto ya es más rápido, ya es más pronto. Una vez hidratado, podemos realizar la tinción. Esto es un procedimiento que dura 10 minutos ya, es más rápido. Y por último, después de la tinción, ya hicimos la tinción, colocamos un pegamento allí, uno transparente, bálsamo de Canadá, que le ayuda también para verse mejor después por cuestiones físicas de refracción y otras cosas, ¿ok? Colocamos entonces después la segunda lámina de vidrio, ¿sí? El cubre objeto. Ahí tenemos. Entonces, está el portaobjeto, donde está la muestra, cubierta por otra lámina de vidrio, que es el cubre objeto, ¿ok? Entonces, ahí está, señores, hablamos nosotros de los procedimientos, entonces, que se realizan para las muestras, el procedimiento mediato o postvitales, ¿sí? ¿Cómo vemos después? ¿Cómo se ve esto después en el microscopio? Se ve de esta manera. ¡Pum! Esto es lo que vamos a encontrar. Esto es lo que vemos, ¿sí? Bueno, entonces, allí está lo que vamos a llegar a ver. Y fíjense, hidratamos con agua, hidratación con agua y también intercalamos con alcohol, ¿sí? Pero de manera decreciente. Bueno, a ver, ahí está. Fíjense, esto es la coloración de rutina, hematoxilina, eosina. Hay otros colorantes más que vamos a ver también en nuestra asignatura, que vamos a ir conociéndole a medida que damos las clases. Van a conocer más colorantes, azul de metileno, rojo Congo, tinción de cobre, la tricrómica de Mallory. Vamos a ir conociendo, ¿sí? La tinción de Paz, ácido periódico de Schiff, vamos a mencionar. Pero por el momento fíjense aquí, tomemos como ejemplo a esta célula. A ver, tomemos como ejemplo a esta célula. Esta que está aquí. Fíjense que la hematoxilina tiñe núcleo y la eosina tiñe el citoplasma, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hematoxilina tiñe núcleo y eosina tiñe citoplasma? Fíjense que la hematoxilina pinta en un color violeta
violeta o color azulado, un color violeta azulado, ¿sí? La eosina pinta en un color rojizo o rosa, ¿ok? Rojo o rosa, allí. Bueno, entonces, ¿por qué hematoxilina núcleo y por qué eosina citoplasma? Asimismo es, Ana, ¿ok? Deshidratación, alcohol de manera creciente, hidratación con agua y con también alcohol decreciente, ¿sí? Bueno, intercalado, ¿ok? Bueno, expliquemos por qué. ¿Por qué hematoxilina núcleo y por qué eosina citoplasma? Esto es por el pH, señores. Esto es por el pH. Entonces, fíjense, la hematoxilina es un colorante básico y tiene entonces carga negativa. La eosina es un colorante ácido, entonces tiene carga positiva, ¿sí? Esto teniendo en cuenta siempre la concentración de hidrógeno. Cuando la concentración de protón, cuando la concentración de hidrógeno es alta, hay mucho protón, ya vamos a terminar, sí, ya vamos a terminar, por eso no doy receso, ¿sí? Entonces, esa concentración de protón, fíjense, cuando es alta, el pH es bajo, el pH es inversamente proporcional, ¿sí? Ahí está. Alta concentración de protón, baja entonces el pH, ¿sí? El pH es inversamente proporcional a la concentración de protón, ¿sí? Eso quiere decir esto. Si el pH es bajo, entonces hablamos de algo, de una molécula, una sustancia que es ácido. Esta, ácido, ¿sí? Ácido. Y si algo es ácido, entonces significa que tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque la concentración de protón es alta, ¿sí? La concentración de protón, así, el pH es inversamente proporcional a la concentración de protón, ¿sí? Protón alto, pH bajo, entonces ácido, carga positiva. Si tenemos lo contrario, baja concentración de protón, el pH entonces es alto, ¿sí? Y si el pH es alto, hablamos de que algo es alcalino, alcalino o básico, ¿sí? Y lo alcalino o lo básico tiene carga negativa, ¿ok? Bueno, teniendo en cuenta este principio, entonces, fíjense, de hecho hay un pH neutro, hay un pH neutro, fíjense que se da aquí entre 7, 7,4, pH neutro. Si el pH está por debajo de 7, entonces es ácido. Debajo de 7, ácido, carga positiva. Si está por encima de 7, si está por encima de 7, entonces el pH es alcalino, carga negativa. ¿Ok? Bueno, entonces esto, fíjense, en la hematocilina es un básico, entonces carga negativa, ¿sí? Y a lo negativo le gusta lo positivo, signos opuestos se atraen. En el núcleo hay ADN, en el núcleo hay ADN, ácido desoxirribonucleico. Ácido tiene carga positiva. Entonces, por eso, esto agarra la hematoxilina, ¿sí? Ahora, después, en el citoplasma encontramos el citoesqueleto o proteínas enzimáticas. Hay muchas proteínas aquí en el citoplasma. Entonces, las proteínas, y nunca se olviden esto, las proteínas tienen carga negativa. ¿Ok? Las proteínas tienen carga negativa. Entonces, las proteínas, al generar carga negativa aquí, atrapan colorante, entonces con carga positiva, la eosina. ¿Sí? Decimos entonces que el núcleo es basófilo, basófilo porque le gusta colorante básico,
Y el citoplasma es acidófilo, porque le gusta colorante ácido. ¿Sí? Bueno, entonces, allí está. Bueno, ahí ya está, ahora sí me dice. Perfecto. Pero vamos a encontrar que algunas células, por ejemplo, células madres, tienen citoplasma azulado y no rosa, como otras células. ¿Por qué? Porque cuando una célula sintetiza mucho algo y tiene mucho ARN mensajero, fíjense, esta célula tiene mucho ARN mensajero aquí en el citoplasma, ¿ok? Tiene mucho ARN mensajero porque va a producir algunas, va a sintetizar unas proteínas para enviar afuera, ¿ok? Entonces, ese ARN mensajero, que también es ácido ribonucleico, eso tiene carga positiva, agarra la hematoxilina. Entonces, eso hace que el citoplasma de las células madres, por ejemplo, se vean más azulados, ¿ok? ¿Se entiende? Bueno, entonces esto, creo que quedó claro. Muy bien, señores, hay técnicas, fíjense, esto es todos los pasos que se van haciendo aquí, ¿sí? Que estamos nosotros mencionando. Aquí hay un video que ustedes tienen que ver, que está allí en el class, ¿ok? Y bueno, hay otra técnica que es un poco diferente, ¿sí? Y es mucho más rápida también que esta, que es el método de congelamiento. Por ejemplo, si a un paciente se le abre el abdomen, está para realizar una X cirugía, y se encuentran con un tumor que no contaban esperar, que no veían en los estudios de imágenes, ¿ok? O no sé, tuvieron que abrirle al paciente por una emergencia para operarlo ya, y se encontraron con algo que no saben qué es, entonces toman una muestra, mandan al laboratorio, esto, ojo, no usando el formol, ellos por método de congelamiento hacen la fijación por congelación, congelan esa muestra rápido y pronto, ¿sí? Y ya pueden proceder al corte y ya luego a la tinción, ¿ok? Ahí, congelamiento, pum, corte, pum, tinción, pum, microscopio, ¿ok? Rápido, 30 minutos, 40 minutos máximo y ya está. Les dejo también ese video, ¿ok? Está también el video de donde se muestra esta técnica, ¿sí? Les dejo los dos videos, les dejo para que puedan comparar, ¿sí? Bueno. Microscopía, ya último, microscopía. Entonces, y ojo, el instrumento que se utiliza en el caso de utilizar el frío como fijador, no es el micrótomo, se utiliza el criostato. ¿Ok? Crío viene de frío. ¿Ok? El criostato es utilizado entonces para realizar los cortes de esa muestra congelada. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a esto, señores. Microscopía. El instrumento del estudiante de medicina en la cátedra de histología y en otras asignaturas, como por ejemplo microbiología, histología 2, anatomía patológica, ¿sí? Bueno, es el microscopio, ¿sí? El microscopio. Hay diferentes tipos de microscopio, están los más top, que vamos a encontrar en laboratorios de alta complejidad, como por ejemplo microscopios electrónicos de barrido, de transición, ¿sí? Que van conectados a ordenadores. Estos son, fíjense, son microscopios, ¿ok? Está, va conectado a ordenadores, ¿sí? No es cualquier microscopio. Esto, de hecho, nosotros podemos estudiar aquí las células estando en vida, los tejidos vivos, ver cómo las células van funcionando, ¿sí? Y bueno, pero lo que nosotros usamos en nuestro laboratorio es esto, ¿ok? El estudiante de medicina utiliza esta clase de microscopio que es el microscopio óptico,
¿sí? Microscopio óptico. Ahora, el microscopio óptico puede ser fotónico simple o fotónico compuesto. Fotónico significa que tiene una lámpara que emite luz, o sea, usa luz. Y simple significa que tiene una sola lente que amplía la imagen. Y compuesto significa que tiene varias lentes, ¿sí? Lentes múltiples, perdón, para ampliar la imagen. El que nosotros usamos es el microscopio óptico binocular, ¿está? Porque podemos ver con los dos ojos, binocular fotónico compuesto, ¿ok? El microscopio que usamos en nuestro laboratorio. De hecho, nuestros microscopios son muy buenos, están de muy buena marca y son modernos. Este, por ejemplo, aquí ya es un microscopio un poco más antiguo, pero sirve como modelo. ¿Cuáles son las partes de un microscopio? Bueno, tenemos componentes mecánicos, ópticos y de iluminación. Las tres grandes partes mecánicas son la base, el brazo y aquí, que es el cabezal. ¿Ok? Bueno, este microscopio es alimentado por energía eléctrica, de hecho tiene un enchufe, ¿ok? Lo enchufamos, tiene aquí en la base una llave de encendido y apagado, ¿ok? Donde vamos a poder encender o apagar el microscopio. Cuando encendemos, ¿ok? Vamos a ver que la la lámpara va emitiendo la luz, ¿ok? La lámpara, que emite luz. Y también tenemos aquí en la base un regulador de intensidad. Ahí. Regulador de intensidad. ¿Sí? Permite regular la intensidad de la luz. ¿Queremos más luz? Ampliamos. ¿Queremos menos luz? Bueno, lo regulamos. ¿Ok? Hay un regulador de intensidad de la luz en la base. ¿Sí? Y está la lámpara también. Después del brazo, fíjense, del brazo, es como que se sale esta estructura aquí, que es la platina. La platina, vamos a verlo más de cerca, es esta. La platina es la bandeja, ¿ok? La bandeja donde vamos a colocar la lámina, aquí está la lámina, ¿sí? La platina cuenta con unas pinzas, ¿sí? La pinza para sujetar esa lámina, para que esta no se caiga y no quiebre, ¿sí? Hay una pinza. Y además, esta platina es una estructura que presenta movimiento. Lo podemos mover gracias a unos tornillos. Aquí, por ejemplo, hay un tornillo. ¿Sí? Aquí hay un tornillo que va a hacer que la platina se mueva para adelante o para atrás. Okay, la platina se puede ir para adelante o para atrás. Y también hay otro tornillo, aquí más por debajo, que sirve para mover la pinza. Las pinzas se pueden mover en los laterales, ¿ok? Va moviendo entonces la pinza que está sujetando la lámina en un sentido lateral. Y con esto nosotros podemos viajar o pasearnos por toda esa lámina. Podemos ver todo lo que hay en esa lámina gracias a ese movimiento que existe aquí. ¿Sí? Ahora, la platina también tiene un movimiento vertical para arriba o para abajo, ¿sí? Gracias a este tornillo que está aquí, que se llama macrométrico, ¿sí? A ver, aquí está, tornillo macrométrico, ¿sí? Ahora, ese tornillo macrométrico, entonces desplaza la platina para arriba o para abajo. Esto nos ayuda a enfocar la imagen. Porque cuando colocamos una lámina y observamos, no vamos a ver nada probablemente, ¿sí? Entonces debemos enfocar y buscar la imagen tocando el tornillo macrométrico, ¿sí? Ahora, hay otro tornillo donde su movimiento es muy ínfimo, es muy pequeño, ¿ok? Que ni siquiera es notorio, que es el tornillo micrométrico. ¿Sí? También sirve para enfocar, pero lo usamos muy pocas veces. ¿Ok? El tornillo que sirve para enfocar es
el macrométrico, ¿sí? Y el micrométrico también, pero es un toque más fino. Por ejemplo, cuando Guillermo Suárez Cardoso usa anteojo y está viendo una lámina y le llama a otro compañero que no usa anteojo, o me llama a mí que no usa anteojo, veo yo el microscopio y veo colores, veo que hay algo allí, pero no es nítido, no es nítido para mí, entonces uso el micrométrico en ese caso para enfocar, ¿sí? Porque ya se ve que está ahí, el tejido ya está muy próximo, entonces el micrométrico. ¿Me entienden hasta ahí? Tornillo macrométrico es el para enfocar, porque el movimiento es más amplio, ¿sí? Y ya cuando la imagen está allí y se ve borrosa, usamos el micrométrico. ¿Está bien? Bueno, después, aquí por debajo de la platina está el condensador, que sirve para concentrar la luz que va pasando de la lámpara para la platina. Entonces permite concentrar la luz en una parte de la lámina, ¿ok? Y bueno, esto porque el condensador es como una ventana, ¿sí? Una ventana por donde pasa la luz y la ventana cuenta con una cortina, ¿sí? Bueno, entonces esa cortina que presenta el condensador se llama diafragma, ¿ok? Queremos que entre más luz, abrimos la cortina, abrimos el diafragma. Queremos que entre menos luz, bueno, cerramos el diafragma, ¿ok? De cierta manera, con eso concentramos también la imagen, ¿sí? La luz, perdón, la luz. Entonces ahí está el condensador que cuenta aquí con una palanquita que abre o cierra el diafragma. No sé si están viendo aquí una palanquita, ¿sí? Bueno, aquí se ve, entonces, el condensador por debajo, por donde va a pasar la luz. Ahí se va a ver, cuando está encendido. Y después tenemos aquí por debajo del cabezal, esto que es el revólver. Esto aquí es el revólver. El revólver se llama así porque esto se puede mover en sentido horario o antihorario, ¿sí? En ambos sentidos. Y de ellas salen esta estructura aquí, que son los objetivos, que son también lentes, que permiten ampliar la imagen. Tenemos lentes, está por 5, en color rojo, ya 5 veces la imagen. Aquí tenemos el amarillo, perdón, amarillo, o sea, por 10. Tenemos el color azul por 40 y tenemos el color blanco, que es por 100. ¿Sí? El rojo es de menor aumento, el amarillo de mediano aumento, el azul de mayor aumento y el blanco de gran aumento. El blanco solamente lo usamos con aceite, porque esto toca la lámina, ¿sí? Toca la lámina y se desplaza por la lámina como que lo va fregando, se va arrastrando. Entonces, para su mejor desplazamiento y también por principios físicos de la óptica, entonces usamos el aceite. ¿Está bien? Entonces usamos aceite. Muy bien. Y después aquí tenemos el ocular, ¿ok? Ese para colocar los ojos. Aceite, ¿sí? Aceite, ¿cómo dicen aceite en portugués? Molio, oil, aceite, óleo, ahí está, óleo, perfecto, óleo, perdón. Entonces, aquí. Entonces, aquí está los oculares, donde nosotros colocamos los ojos. Esto también es móvil, esto también se pueden desplazar. Esto nosotros podemos separarlo, ¿ok? Lo podemos juntar, ¿ok? Ajustar de acuerdo a nuestra mirada, por si alguien tiene los ojos muy separados o los ojos muy juntos, o alguien tiene su ojo un lado más para arriba y el otro más para abajo, también se puede ajustar, ¿sí? Bueno, entonces de eso no se preocupe. Y bueno, entonces eso es todo. Eso era lo que nos faltaba desarrollar todo para estar felices y contentos.
Bueno, déjenme mostrarle una pequeña cosita nada más, por favor. Déjenme mostrar una pequeña cosita nada más y ya. En el E-Class, aquí, fíjense, ustedes van a mi aula, Histología 1. Aguárdenme un ratito, voy a abrir aquí mi sesión. Un ratito, aguárdenme, voy a abrir mi sesión, ahí estoy abriendo. Ya, ahora sí. Bueno, entonces van a mi aula. Avísenme cuando vean mi pantalla, por favor. La voy a compartir. Pum. ¿Ya está? ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? Bueno, entonces van aquí a E-Class, materiales, semana 2, y aquí está. Aquí están los videos. Aquí están los videos de las técnicas que les estaba mencionando. ¿Ok? Aquí tiene un enlace. ¿Sí? Aquí les lleva a esto. Hay un enlace. Van a ese enlace. Les lleva a esta carpeta donde aquí está la diapositiva de hoy. O sea, lo que usamos esta semana. Y aquí están unos materiales de apoyo. De aquí van a estudiar microscopía y de aquí van a estudiar técnicas. ¿Ok? Esto no del libro de Ross. ¿Por qué? Porque en el libro de Ross habla muy rápido esta parte. ¿Sí? Entonces, microscopía se lee de aquí. Avisen en su grupo de WhatsApp, por favor. Microscopía de este material. Técnica histológica de este material. ¿Ok? Y la célula se estudia del libro de Ross. A ver. Fíjense en la primera página, habla de técnica, entonces ustedes eso van a leer del material que les pasé, ¿okay? Del material que les pasé. Y ya a partir de este capítulo, sí, ustedes estudian el libro de Ross, donde habla de la célula, ¿ok? ¿Ok? Aquí. Capítulo 2 y capítulo 3 es la célula. Capítulo 2, citoplasma celular. Capítulo 3, núcleo celular. ¿Ok? Bueno, señores, la semana que viene tendremos una actividad a primera hora, actividad, pero de fijación. Va a servir como entrenamiento para lo que va a ser la evaluación del proceso. ¿Sí? Esa actividad va a valer como asistencia a la clase. ¿Ok? Como asistencia. ¿Cuáles son los temas? Y lo que vimos ahora. Entra célula, técnica histológica, microscopía. ¿Sí? Va a ser entonces el jueves a primera hora, una primera hora, nos conectamos unos 10, 15 minutos, arranca y tendrán unos 30 minutos para hacer esa actividad y eso será la asistencia de ese día. ¿Ok? Es una actividad que servirá como entrenamiento para lo que va a ser la evaluación del proceso después. ¿Sí? Bueno, es una actividad que van a tener que hacer, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Chao, chao, señores. Fue un gusto. Fue un gusto. Y discúlpenme por lo que aconteció entonces la semana pasada. O sea, esta semana fue, esta semana. ¿Sí? Hoy la condición está, voilà.